¿Qué supuesto hay? Las variables predictoras serían las que ya tenemos un ¿El valor. resto? ¿El Puede ser resto que qué el es? volumen va a ser la variable dependiente. Perfecto, los dos, muy bien, claro. Lo que ya defino es que mi Y es el volumen de madera aprovechable, ¿sí? Bien. Dice, la primera pregunta que yo me podría hacer es, bueno, seleccione las variables predictoras, cree un modelo y evalúe la precisión, ¿sí? Son como cosas como interesantes, ¿no? Decir, bueno, a ver, tengo un conjunto de datos, que son el conjunto de datos que nosotros venimos trabajando. Lo tengo por acá. Compartir pantalla, bla, bla, bla. Bien. Que es el conjunto de datos que nosotros ya venimos trabajando, que es el diámetro, que es la altura, el diámetro en centímetros era en centímetros, la altura del árbol en metros y el volumen en decímetros cúbicos. ¿Sí? Yo tengo este conjunto de datos. Yo ya planteo que el volumen de madera aprovechable va a ser la variable de interés del estudio, ¿sí? La variable de interés del investigador, en realidad. ¿Sí? Pero bueno, para plantearlo en términos más académicos es la variable de interés del estudio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, todo bien. Bueno, necesito que me vayan diciendo si me van siguiendo, porque imagínense, yo estoy frente a una cámara con 40 alumnos y si no me hablan es como que no sé si me estoy expresando bien, si se entiende lo que hablo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, voy a tener el diámetro, la altura y el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era una de las que lo vimos en la clase pasada? ¿Cuál era una de las reglas nomotécnicas que usaba yo cuando tenía un conjunto de variables para saber cuál es mi variable dependiente? Que lo escribamos con mayúscula. Exacto, muy bien, Arce, que la escribamos con mayúsculas, ¿sí? Y, para ser más preciso, ponerla al última de las columnas, ¿sí? Entonces eso hace que todo lo anterior es una regla, pero me ayuda mucho cuando yo trabajo con un conjunto de datos. Fíjense vieron que le subí otra base de datos, no sé si alguno la pudo visualizar cuando hizo la prueba de normalidad de índice de masa corporal, cuando vimos el test de Kolmogorov-Smirnov. Sí, lo habíamos visto hace unas clases, ¿o no? Claro, ¿se acuerdan Con la que pieza y la Claro, altura. ¿se acuerdan que era una base de datos con un montón de variables, con un conjunto de variables, ¿sí? Que había variables ordinales, variables dicotómicas, variables de intervalo, variables de razón, variables politómicas cerradas, variables dicotómicas de orden, había de todo tipo de variables, ¿sí? El ejercicio que planteaba, encontrar, eh, completar la prueba de hipótesis para saber si existía normalidad en el conjunto de datos que se refería a el índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí que había, bueno, no la voy a abrir porque se me va a colapsar la máquina, pero había, creo que entre 15 y 16 variables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene un conjunto de datos? Y bueno, lo primero que yo tengo que saber cuál es mi variable de interés. Creo que se los conté creo que fue hace 6, 7 meses. eh, una persona, un individuo de un alto organismo, envía una nota pidiendo un montón un conjunto de estadísticos, ¿sí? Eh, Media, dispersión, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, todo eso. Bueno, ¿qué pasaba cuando uno leía el requerimiento? No sabía no se podía encontrar cuál era la variable de interés. ¿Sí? Es fundamental poder decir, bueno, a ver,
yo quiero esto, para esto, para esto, para esto, pero para esto, para esto, para esto, necesito saber primero esto. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué es lo más importante? A ver, lo más importante es la especificidad del modelo. Saber cuáles son las variables endógenas y cuáles son las variables exógenas. ¿Sí? ¿Y eso qué me lo da? Me lo da el marco teórico. Si yo quiero calcular la potencia, ¿qué necesito? ¿Qué variables necesito? Y necesito la potencia, ¿necesito qué? La potencia nominal, ¿qué necesito? El caudal, ¿y qué más? ¿Qué más necesito? Presión, ¿Eh? presión, ¿Otro? velocidad podemos tener también. Velocidad, perfecto. Entonces, fíjense, yo para conocer una variable necesito conocer el comportamiento de las otras, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál tiene que ser el planteamiento? El planteamiento tiene que ser, bueno, a ver, encontremos los estadígrafos para resolver nuestra problemática, ¿no? Nuestra variable de interés. Bien. Vamos a seguir con nuestra revisión lineal. Perfecto. Entonces, una de las preguntas es decir, bueno, a ver, predizca el volumen de madera aprovechable en función de un conjunto de variables predictoras, ¿sí? ¿Por qué habla de variables predictoras y no habla... ¿Por qué les parece que habla de variables predictoras y no habla de variables explicativas? ¿Por qué les parece? O variables asociadas. No lo hace. Esas no son las variables que nos van a enseñar A ver. Esas no son las variables que nos ayudan a predecir, por eso se llaman predictoras. Claro, pero ¿por qué no las llama independientes? Esa es la pregunta. No las llama Debe independiente. ser porque no son matemáticamente lineales, o sea, no son perfectas, sino que me ayudan a obtener. No pasa por ahí. Pasa por el nivel de la investigación en el que yo estoy trabajando, ¿sí? En los modelos de regresión lineal, como hablamos de un principio, son modelos predictivos. Y en los modelos predictivos se trabaja con variables a predecir y variables predictoras, ¿sí? Mientras que en los modelos de nivel explicativo, ¿sí? En donde yo quiero encontrar la causalidad de las variables, ahí voy a trabajar con variables dependientes e independientes, ¿sí? En realidad lo que sucede cuando uno lee los artículos, uno siempre se queda con dependiente e independiente, pero en realidad la utilización de esos conceptos se refiere específicamente a aquellos estudios que son de nivel explicativo. ¿Bien? Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces. Bueno, la otra cuestión es, bueno, decir, bueno, a ver, predicamos predecir el volumen de madera aprovechable, utilice el modelo de regresión lineal, ¿sí? La primera consigna, seleccionar las variables predictoras, la segunda, crear un modelo, ¿sí? Donde Y0 es igual al intercepto, beta 0 más beta 1 por x1, más beta 2 por x2, más beta 3 por x3, más beta n por xn, ¿sí? Y evaluar la precisión que va a estar, que la vamos a encontrar a través del R cuadrado, ¿sí? Que no es otra cosa que el coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado. ¿Bien? Bueno. ¿Hasta acá me siguen? Sí, seguimos. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos esos dos conjuntos de datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hacer los gráficos, ¿sí? Por eso es importante identificar ya la variable dependiente, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, antes que sacar la prueba de hipótesis, en este caso como es una variable numérica, voy a usar la correlación de Pearson o la correlación de Sperman, ¿sí? El RO de Sperman. Antes de usar eso, ¿qué tengo que saber yo? Y bueno, a ver, ¿existe alguna relación entre las variables? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a... ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe.
Bien, Sí. que sería esto. Ahora yo les voy a decir cómo hacerlo, ¿sí? Pero quiero lo vamos a ver primero y después lo vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que tengo que hacer, yo tengo el conjunto de variables ya la vimos ya, el de volumen, diámetro y altura. ¿Estamos? Bueno, lo que tengo que hacer son los gráficos. ¿Existe? Acá le pongo, ¿existe esto? Por eso dice existe relación. ¿Existe algún tipo de relación? Bueno, ¿qué pongo? ¿Hola? ¿Alguien quiere decir algo? Pongo en el eje de la Y, ¿qué pongo? Mi variable que yo quiero predecir, ¿sí? El volumen de madera aprovechable. Y el diámetro del árbol. Y en el otro, el volumen de madera aprovechable y la altura del árbol. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Profe. Sí, Sí. Así, rápidamente uno ve que hay una relación. Este por ahí está un poquito más difusa, pero en esta es más clara. ¿Se entiende? Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a ver los datos. Los datos son fundamentales. Ver cómo se comportan los datos, el comportamiento gráfico de los datos. ¿Sí? Bueno, ¿ellos se acuerdan cómo lo hacíamos? Íbamos ¿a dónde íbamos? Gráficos, cuadros de diálogo antiguos. Gráficos, perfecto, gráficos, cuadro de diálogos antiguos, dispersión de puntos, dispersión simple. Acá donde dice la Y, pongo el volumen de la madera, que es mi variable dependiente, pongo la altura en el eje de las X y le doy a aceptar. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. No tiene mucho que ver. Bueno, o sea, sí, pero no con este ejemplo en particular. Pero ¿para qué se usaría un gráfico de dispersión en 3D? ¿En 3D? Sí. Que No, tiene lo la que opción. pasa que vos, no, claro, no tiene nada que ver con esto. No. No, por eso. Claro, no, entonces no. Después otro día te lo explico, ¿sí? Bueno, O sea, no. Para este modelo no sirve, o sea, no tiene sentido. ¿Estamos? Bueno, entonces, a ver si tengo acá el resultado. ¿Ahí se ve el resultado? Bueno, sí. ese te quita acá, ¿sí? Bueno, entonces, para el otro, voy a hacer lo mismo. Voy a ir a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, dispersión de puntos, dispersión simple. Acá vuelo altura y pongo diámetro. ¿Se ve esto, lo que estoy haciendo? Sí. Sí, sí, se ve. Perfecto. Le doy a aceptar, esta no la van a ver. ¿Esta se ve igual? Sí. Bueno, y ahí está el gráfico, que es el que tienen acá. Dejar de compartir. Ese gráfico lo copian y lo pegan en... Bien. Y van a tener... Perdón, chicos. Y van a tener estos dos gráficos, ¿sí? El de diámetro y la altura del árbol, ¿sí? Entonces, ya esto a nosotros, ya nos da la pauta de decir, bueno, a ver, hay algún tipo de relación, hay asociación de variables, ¿sí? Hay relación entre variables, ¿sí? Como son variables numéricas, ¿qué tenemos que buscar? La correlación entre las variables, ¿sí? Ahora solamente buscamos heurísticamente, como se llama, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo se mueve este conjunto de datos? Bueno, se mueven de esta manera. Si existiera una relación, tendría que ser directa, ¿sí? Bueno, el segundo paso, ¿cuál va a ser? Hacer la prueba de hipótesis para encontrar si existe correlación. ¿Está? ¿Qué sería esta? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Entonces, fíjense, una vez que yo ya encuentro que hay algún tipo de asociación a simple vista, que no están todos los números, no, hay una línea, ¿sí? Si uno trazara una línea, después vamos a ver la estimación curvilínea igual. Entonces, el segundo paso, ¿qué hago? Y bueno, yo ya puedo llegar a plantear una correlación bivariada, o sea, dos colas, o una relación directa, ¿sí? ¿Qué hago? Saco las correlaciones
de volumen de madera aprovechable y altura del árbol, y volumen de madera aprovechable y diámetro del árbol. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada igual. ¿Sí? Hola. Hola, 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 hola. Entonces, Sin ¿qué tengo que olvidarnos de plantear? hacer la comprobación de normalidad, ¿no? Claro, no, eso ya lo hicimos, ya está. Eso lo hicimos en la clase pasada, eso ya estaba. ¿Sí? Claro, claro, eso lo tenemos que hacer antes, sí o sí. Claro, exacto. Eso ya está, eso ya forma. En este caso, fíjense que fíjense que yo ya estoy trabajando con el Rod Spearman. O sea que no hay distribución normal, ¿sí? Porque si no utilizaría el R de Pearson. ¿Estamos? Vamos. Perfecto. Bien. Entonces, fíjense, démoslo acá un ratito. Acá, bueno, fíjense. Fíjense 0,50. La significatividad es significativa, o sea, esta es una variable que yo puedo poner como predictora, ¿sí? Porque es significativa, está por debajo del 5%, y esta igual, esta también es significativa, ¿sí? El diámetro del árbol, ¿sí? Bueno, leer este o leer este es lo mismo porque es simétrica, ¿tá? Eso ya lo vimos en la clase pasada igual. Entonces, bien, ¿cómo se hace? Vamos a ir acá al sistema, bla. Analizar, correlación, bivariada, y acá vamos a hacer de 2 en 2, ¿sí? Vamos a hacer todas juntas, pero es mejor hacer de 2 en 2. Volumen de la madera, altura del árbol. En opciones no ponemos nada, no sacamos el... Si yo quiero sacar, acá no lo hice yo porque si no era como bastante engorroso para ustedes. Si yo quiero hacer la estimación puntual de del coeficiente de correlación, entonces, toda estimación puntual, ¿qué necesita? Intervalo de confianza. Un intervalo de confianza. Gracias, caballero. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con la lengua de la bota, el bootstrapping, ¿sí? Realizo el bootstrapping y ahí me va a dar el intervalo de confianza al 95, al 99, al nivel de significancia que yo le ponga, ¿sí? No lo vamos a hacer porque no lo necesitamos, porque no vamos a trabajar en la estimación puntual, sino que estamos viendo ahora la prueba de hipótesis, saber si existe relación o no existe relación, ¿sí? Como yo ya lo hice, lo de la prueba de normalidad, y como además tengo menos de 30 datos y tengo que usar Shapiro-Wilks, tengo que ir por la otra ruta, porque estos son 31, puedo sacar Pearson y Spearman y va a haber diferencias, pero me va a dar lo mismo, ¿sí? Ya lo hice yo, ¿sí? Y si yo quiero plantear que hay una asociación entre las variables, me quedo con la prueba de significancia bilateral. Y si yo, en primer lugar, y después, en segundo paso, si yo ya sé que la relación es directa, como se veo, hago la prueba a una cola. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces acá, fíjense, compartir pantalla, bla. Entonces, fíjense, acá está la de la correlación no paramétrica, porque estoy utilizando la Rod Spearman, de 0,579 y una significancia igual importante. ¿Sí? Bien. Ahora bien, sigamos con lo nuestro. Vamos acá. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que hacer para saber si podemos incorporar nuestras variables o no. Bueno, esta la podemos incorporar por esto, porque el nivel de significancia está por debajo de H1, ¿sí? Entonces me quedo con la hipótesis del investigador, ¿sí? Acá, si yo me quedé con el bilateral solamente para encontrar asociación, acá me lo va a decir el software, me va a decir que la prueba de hipótesis a 2 colas, o sea, solamente estoy encontrando asociación, ¿sí?
no asociación directa. Para hacer asociación directa tengo que hacer la prueba de una cola, me tengo que ir al lado y hacer a una cola. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Bien. Hasta acá solamente encontré, bueno, que esta, con esto, con la prueba de hipótesis de la altura del árbol y el diámetro, yo puedo decir, perdón, y esta, yo puedo decir que son significativas y tienen que entrar en el modelo. ¿Está? Ya esa parte la cumplimentamos de esa manera, ¿sí? Con una prueba de hipótesis para encontrar la asociación entre las variables. O sea, que la variable diámetro del árbol y la variable altura del árbol son las variables predictoras. ¿Se entiende? Esa es la primera parte de la pregunta, digamos. ¿Sí? De la selección de las variables. ¿Cómo hago? Tiene que voy a dejar acá. ¿Cómo hago yo para encontrar, digamos, que las variables tienen que entrar en ese modelo? Bueno, tengo que hacer una prueba de hipótesis para cada una de las variables predictoras respecto a la variable que estoy tratando de explicar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo lo hago? Si es una... Yo quiero encontrar primero la asociación. Entonces, la asociación, ¿cómo la encuentro? Primero busco la asociación, ¿sí? Y esa es una prueba a dos colas. Después, si quiero saber si la relación es directa o indirecta, tengo que hacer la prueba de una cola. ¿Estamos? Sí, profe. Saquilán, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿Soy claro? Sí, profe. Perfecto. Gota, ¿se entiende? No está Gota. Reyes, ¿se entiende? No está. ¿Se entiende? Perfecto. Bruno, Agustín. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, ya tenemos la primera parte, digamos, ¿no? Ya la primera parte ya la tenemos como allanada, ¿no? Fíjense todos los procedimientos que hay que hacer, ¿sí? Para saber si esa variable la tengo que incluir o no en el modelo. Más allá del, más allá de la cuestión de la especificidad, ¿sí? Que es lo que vimos cuando nosotros, las etapas de la construcción de un modelo de regresión lineal. La especificidad tiene que ver con la relación entre las variables endógenas y exógenas, o entre las variables predictoras a predecir, es lo mismo, y no solamente la relación, porque esta es una relación estadística. ¿Qué tiene que haber antes? Tiene que haber una relación, digamos, teórica, ¿sí? Que tenga un sustrato teórico. ¿Se entiende? Por ahí esta es como casi de lógica, ¿no? Decir, bueno, a ver, mientras más alto el árbol y voy a tener más madera. Y sí, claro, o sea, es como de la lógica pura, ¿no? Pero por ahí, ¿se acuerdan la que vimos? La de la hemoglobina de la madre y el peso del recién nacido, ¿sí? Bueno, la hemoglobina de la madre cumple una función dentro del aparato reproductor de la madre, que lleva unas determinadas hormonas al feto. ¿Me explico? Entonces, hay todo un procedimiento, hay toda una teoría que lleva a la asociación entre estas dos variables, y que no son tan... que uno no se da cuenta tan rápidamente, ¿sí? ¿Me explico? ¿Me explico bien? Se me dice, bueno, a ver, ¿cuál es el volumen de la madera aprovechable? Si el árbol es grande voy a tener más madera, o sea, hay como mucho. ¿Estamos? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno encuentra otros diferentes conjuntos de datos? La especificidad va a tener una fuerte relación con la teoría, ¿no? Eso es fundamental. Siempre les doy el mismo ejemplo.
en el año 82, en Inglaterra, un economista planteó que cuando llovía mucho había mucha más inflación que cuando llovía poco, ¿sí? Y en realidad los datos daban eso. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y que no tiene ningún sentido, ¿no? Una cuestión meteorológica con un fenómeno estrictamente monetario, ¿no? Bien, entonces vamos con otra relación, vamos a hacer las correlaciones bivariadas, y después vamos a utilizar este está bueno, este me gusta bastante, lo uso mucho yo, que es saber qué tipo de ecuación, saber cuál es el tipo de ecuación que se ajusta mejor a mi conjunto de datos, ¿no? Si es una relación lineal, si es una ecuación lineal, si es una ecuación logarítmica, si es una ecuación cuadrática, si es una ecuación de potencia, etc. ¿Sí? Eso no lo habíamos visto, ¿no? Sí, se lo había mencionado, creo. No, creo que no habíamos empezado con esa parte de la regresión lineal y hacer ya la ecuación. Habíamos tomado la parte teórica nomás y lo de dispersión. Ok, entonces, para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fíjense, acá les muestro, digamos, los resultados, ¿no? Pero no los vamos a hacer. Fíjense, resumen y estimación del parámetro, esto para encontrar la linealidad. Fíjense que acá, ¿qué hacemos? También, siempre estamos mirando la significatividad, ¿sí? Siempre estamos mirando la significatividad de la ecuación. Bueno, esta es bastante significativa, esta me da, ¿sí? Bien. Pero acá, ¿qué está haciendo? Acá, ¿qué hice yo? Saqué solamente la relación entre el volumen de madera aprovechable y la altura, ¿sí? No las dos. Y después saqué otra donde es el volumen de madera aprovechable y el diámetro del árbol, ¿sí? Fíjense que esta relación es más fuerte, ¿sí? Esta, la de que yo relaciono la madera aprovechable con el diámetro que con la altura, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Bien, vamos a dejar de compartir acá, vamos a ir al software, vamos a ir a un volumen de madera aprovechable, y vamos a ir acá a donde dice analizar, modelo de regresión, y acá van a tener una solapa que se llama estimación curvilínea, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Perfecto. Voy a estimación curvilínea. Acá ya el modelo no sabe cuáles son las variables. Yo la voy a poner acá, pero si la pongo acá va a ser lo mismo. Después se los voy a mostrar. Y vamos a poner el diámetro del árbol, ¿sí? Entonces fíjense acá la cantidad de modelos que tengo. Cuadrático, compuesto, S, crecimiento, cúbico, potencia, logarítmico, inverso, exponencial, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir todos, ¿sí? Vamos a darle a aceptar. Ahí se ve la salida. ¿Ven el software? Sí. No se ve la salida. Ahora entramos de vuelta. Gracias. Compartir pantalla, bla, bla, bla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. De piso. Perfecto. Ahí van a tener ajuste, van a tener una línea que se llama ajuste de curva, ¿sí? Bueno, el nombre del modelo, la variable dependiente, los tipos de ecuaciones que hicimos, 10 tipos de ecuaciones, fíjense la potencia de estos modelos, es fantástico. La variable independiente ya me lo va tirando, me va describiendo el modelo, el diámetro del árbol. Si incluyo una constante, ¿sí? Lo que se llama el intercepto, etc. Bueno, los casos totales, bueno, todo eso, procesamiento, bla, 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 bla. Fíjense, acá tengo el gráfico, ¿sí? Que es una de las cosas que me va a servir. Siempre vamos a utilizar gráficos, siempre vamos a estar mirando los gráficos, ¿sí? ¿Por qué? Este es el gráfico que sacamos antes, que está puesto en la resolución, y este es el gráfico
que está también en que lo tienen ustedes disponible, ¿sí? Fíjense, ¿por qué es importante esto? Cuando uno trabaja con los datos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Y bueno, y uno tiene que prestar un poquito de atención acá, por ejemplo, a estos outliers, ¿sí? Que no están casi como en ninguna curva, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Me explicó? Esos Sí. datos yo los tengo que mirar y probablemente tenga que hacer una limpieza de datos, ¿sí? Un tratamiento de datos. No volarlos, sino por ahí realizar algún tipo de ajuste, ¿sí? No para forzar el modelo, yo no voy a forzar el modelo, sino que voy a mirar porque puede haber algún sesgo en la toma de los datos, ¿sí? O algún dato mal cargado, ¿está? Eso puede pasar, ¿sí? Y el analista tiene que mirarlo. Hay una cosa que es central, digamos, ¿no? Que tiene que ver con todo el análisis de los datos, que es, una cosa es trabajar con una matriz de datos, como tenemos nosotros. Hola chicos, ¿está? ¿Me siguen? Sí, estamos. Sí, profe. Sí, estamos profe. acá. Una cosa es esto que estamos haciendo nosotros, trabajar con matrices de datos que tienen un objetivo específico, ¿sí? Y otra cosa es trabajar con bases de datos, ¿está? Por ejemplo, la base de datos del supermercado, ¿sí? Que cambian continuamente, ¿sí? Todos los días van cambiando, ¿está? ¿Cómo hacen los supermercados? Bueno, creo que se los conté a ustedes, o a otro grupo, no sé qué, cómo hacen los supermercados para saber qué productos va a consumir una persona en determinado supermercado. Y bueno, ahora utilizan las aplicaciones, por ejemplo, la Anónima Plus o Mi Anónimo, no sé cómo se llama, y el otro Mi Carrefour, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen con eso? Ellos van determinando con ese volumen de datos cuáles son los productos que se demandan en determinadas sucursales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con eso? Eso es trabajar con bases de datos, ¿sí? Con muchos datos. Y otro caso es trabajar con una matriz de datos, ¿sí? En el caso de las matrices de datos que están construidas en general con un objetivo del estudio, para un objetivo específico del estudio que yo voy a plantear, y otra cosa es un conjunto de datos, ¿sí? Que están ahí, bueno, y yo voy a ir armando mi teoría, ¿sí? En el caso de las bases de datos, yo no voy a poder hacer esto de decir, bueno, a ver, este dato voy a hacer algún tratamiento de este dato. Va a ser más complicado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bueno, o sea, es importante diferenciar siempre lo que son las bases de datos de las matrices de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque además yo voy a utilizar otras herramientas estadísticas, ¿sí? Las herramientas estadísticas que vemos acá se utilizan en todos lados, para casi cualquier cosa. Lo que van a cambiar son los software, ¿no? Se imaginan que procesar ese conjunto de datos va a necesitar, digamos, de otro tipo de tecnología, ¿sí? IBM, no es que soy sponsor de IBM, me sponsoría, ¿no? Pero IBM tiene otro software de la misma línea de SPS Statistic, que es SPS Modeler, que solamente está pensado, antes era IBM SPS Clementine, que está pensado para trabajar con bases de datos, ¿sí? Es fascinante lo de bases de datos. ¿Por qué? Porque a mí me va mostrando patrones, asociaciones. Lo que nosotros vemos con la correlación de Pearson, o la correlación de Spearman, o el chi cuadrado de Pearson, para las variables ordinales y para las variables categóricas, acá se ven, digamos, para un conjunto de datos muy grandes, ¿sí? Bien. Quiero comentarles que hay otro mundo igual, que también es fantástico, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con todas las bases de datos, que es fabuloso. Y es lo que está pasando en el mundo, digamos, ¿no? Esta es la base, digamos. Yo no puedo trabajar con bases de datos si no conozco esto, si no sé cómo se asocia una variable, ¿sí? Cómo se construye un modelo, ¿sí? Porque lo que están haciendo las empresas es construir modelos predictivos para saber cómo nos vamos comportando los humanos, ¿sí? Las empresas, para poder ofrecernos
el bien que nosotros queremos, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Es impresionante, ¿no? Uno entra a Mercado Libre y a los 2 minutos le mandan 50 notificaciones de lo que uno estuvo viendo, ¿no? O algo parecido. Bien. Entonces, esto, la base de eso, ¿cuál es? Esto, los modelos predictivos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, entonces, ¿después qué vamos a hacer? Después vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer ¿dónde estaba? Acá. Este para cuál era que hicimos, este lo hicimos para el de diámetro. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer analizar, regresión, estimación curvilínea, y acá vamos a poner altura del árbol, ¿sí? Y vamos a sacar, dejar de compartir, vamos a entrar de vuelta. Y acá vamos a sacar el otro modelo, ¿no? Fíjense, modelo 2, volumen de madera aprovechable, la barrera independiente, y la independiente, la altura del árbol, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Y acá que van a tener todo igual, lo mismo. El R cuadrado es un indicador que lo vamos a ver como la evaluación de la precisión, ¿sí? Que es el último punto, que no es otra cosa que el R de Pearson o el R de Spearman elevado al cuadrado, o sea, es eso básicamente, pero es un indicador que se usa mucho, ¿sí? Para explicar el grado de precisión del modelo. Entonces fíjense acá hay como más dispersión, ¿no? O sea, hay como más dificultad para encontrar una curva que esté, digamos, abarcando el conjunto de datos, ¿sí? Entonces probablemente haya que trabajar con alguna función cuadrática, ¿sí? Pero bueno, básicamente es para mostrarles las potencialidades del software y ya ir teniendo ecuaciones, ¿no? Decir, bueno, a ver, mirá, che, a ver, yo tengo este conjunto de datos, este R cuadrado es bastante bajo, explica bastante poco, ¿sí? Pero son todos significativos, ¿bien? Bueno, esa es la parte de la linealidad. Ahora vamos a ir a... Sí. Una consulta, de esos todos los que nos sacó del software, ¿todos sirven o no? O sea, son todos los que se ajustan a este conjunto de No, datos. algunos se ajustan mejor, ¿sí? Claro, Algunos se ajustan mejor que otros. pero sería la ecuación de cada una de esas. ¿Cómo? Que de todas esas curvas que tenemos la ecuación que se ajusta más al conjunto de datos que No, tenemos. no, esta es la estimación de los datos. Ahora vamos a ver la curva. La curva, para la estimación de la ecuación, vamos a hacerlo de otra manera, ¿sí? Esto es ¿por qué? Porque la estimación acá usted solamente está trabajando con dos variables. O sea, por un lado, el volumen de madera y la altura, y en el otro está trabajando con el volumen y el diámetro. ¿Me explico? En el otro, usted va a tener una ecuación, bueno, ya se la adelanto para que la vea, que va a ser el volumen de la madera, que incluye el diámetro y la altura del árbol. ¿Se entiende? Ah, sí, me había confundido yo. Ahora sí, gracias. No, no hay problema, de eso se trata, de poder allanar todas las dudas, ¿sí? Pero acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es siempre de ir variable por variable, ¿sí? Utilizar la navaja de Ockham, la deben haber escuchado alguna vez. Ese es el principio de la investigación, el principio de la parsimonia, ¿sí? Que es, bueno, vayamos a lo más sencillo y después nademos en lo más profundo, ¿sí? Para correr primero hay que saber caminar, ¿sí? O primero hay que saber gatear antes de caminar. Entonces, bueno, si yo trabajo con todas las variables, en general a veces no puedo comprender cómo funciona el modelo. Entonces, todos estos pasos me van a ayudar a mí, a los más nobles, de decir, bueno, a ver, este conjunto de datos se aproxima con esta ecuación para este se aproxima para este, o sea, es ir analizando los datos, desagregándolos y ver qué características tienen, ¿sí? Ahora vamos a llegar a la ecuación de la regresión lineal, que es el punto número 2, ¿sí? Bien. ¿Qué dice acá? Fíjense. ¿Qué dice acá? Crear el modelo, ¿sí? En el caso que vimos nosotros de la ecuación del
de la ecuación curvilínea, nosotros teníamos solamente Y0 y X1. Y en la otra era Y0 y X2, la otra no había más nada. Ahora no, ahora vamos a tirar un modelo que incluya las dos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué sería esto? Crear el modelo. Y ahí vamos a entrar al módulo de regresión. ¿Sí? Y acá lo más importante es el R cuadrado, este cuadro de resumen del modelo y el de coeficientes. ¿Sí? Esto como lo más importante. Y ahora vamos a ver cómo sacarlo. Dejar de compartir. Nos vamos a ir acá a modelo de madera. Analizar. Regresión. ¿Me siguen? Sí. Lineal. Y acá vamos a ir. Dependiente, porque es la variable que yo quiero explicar. Y las independientes, que son las variables predictoras, porque el modelo no sabe en qué nivel investigativo estoy trabajando yo, ¿sí? Por eso la llama independientes y dependiente, porque el modelo no sabe si yo estoy en un modelo relacional o un modelo, en un nivel relacional, en un nivel aplicativo o en un nivel predictivo, ¿sí? Y acá, bueno, acá está, para la parte que no vamos a ver, cómo calcular los coeficientes de los errores, ¿sí? Hoy vamos a ver solamente nosotros todo lo que es la estimación de los parámetros y la especificidad del modelo. Son los dos pasos como centrales y después los otros no los vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir acá, y acá nada más, no toco nada, este gráfico no, este guardar es para cosas, bueno, Bootstrap igual, si yo quiero hacer alguna estimación puntual, no lo vamos a hacer en este caso, y solamente vamos a poner la variable dependiente, la variable independiente, y vamos a poner aceptar. Entonces, esperen que voy a salir de acá, porque ustedes no la ven, la salida, porque está en otra, bla. Ustedes tienen acá, fíjense, acá al costado también, si quieren volver a ajuste de la curva, van a los títulos. Ajuste de la curva para el volumen de madera y acá regresión. ¿Sí? Bueno, no le demos bolilla. Y acá está, resumen del modelo, predictores, constante, altura del árbol y diámetro del árbol en centímetro cuadrado. Bueno, ¿qué es lo más importante acá? El R cuadrado. ¿Sí? Que va a ser el grado de precisión, cuánto va a explicar las predictoras, van a explicar a la que tienen que predecir, fíjense que es bastante alto, 0,943, ¿sí? Casi el 95%, es significativo, y este es el de los coeficientes. ¿La ven el último? Sí. Bueno, que dice coeficientes no estandarizados, beta constante, va a ser la constante del modelo, ¿sí? Diámetro del árbol va a ser el grado de sensibilidad que tiene el diámetro del árbol con respecto a la variable dependiente. La altura del árbol, beta va a ser el que va a acompañar a la altura del árbol, ¿sí? Fíjense que son acá. 52, 32 y el otro es 1663. Entonces vamos a ir acá. ¿Qué es esto que está acá? Regresión lineal. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Sí, también. Bueno, entonces acá, esto que dice, corté y pegué y lo traje acá, ¿sí? Coeficiente, la constante, menos 16. Entonces yo cuando, el grado de sensibilidad del diámetro, 52, el grado de sensibilidad de la altura del árbol, 32. Entonces cuando yo armo mi modelo, mi ecuación, todo esto es para encontrar esto, crear mi modelo, bueno, con esta última lo creo, ¿sí?
que es el volumen de la madera aprovechable en decímetros cúbicos. Acá me quedó corrido porque el editor de ecuaciones... ¿No hay me problema, profe, con que las unidades sean distintas? No, no hay problema, no, claro, porque en realidad vos con lo que estás trabajando son con variables numéricas, ¿sí? Ah, bien. Entonces vos vas a tener, es buena la pregunta, uno puede trabajar con valores estandarizados, pero para este nivel no tiene sentido, ¿sí? Entonces pues yo voy a tener el intercepto, ¿sí? El diámetro del árbol por 52.181, que es el coeficiente, y la altura del árbol, la variable, por 32,909, que es el coeficiente no estandarizado. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende? Entonces yo Sí, profe. acá ya armé mi ecuación. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber, no sé, si la altura del árbol sube 1 metro más, bueno, ¿cuánto va a crecer el volumen de la madera? ¿Sí? Voy reemplazando y obtengo un valor del volumen de la madera, ¿se entiende? Eso es un modelo predictivo. O sea, yo acá tengo mis variables relacionadas, y las tengo relacionadas de manera numérica. Entonces, cuando yo vaya colocando valores en las X, voy a obtener valores en la Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Está buenísimo, ¿o no? Profe, entonces, si no malentiendo, sería una regresión lineal de variables múltiples, en todo Esta es caso. múltiple, claro, porque Claro. tiene dos. Sí, ¿Sí? que son el centímetro y los metros de... No, esa es la unidad de medida. Las variables es el diámetro del árbol y la altura del árbol. Listo, listo. ¿Está? Sí, se entiende. Claro. O sea, el centímetro no dice nada. En realidad es el diámetro del árbol medido en centímetros y la altura del árbol medido en metros, ¿sí? Bien. ¿Qué nos falta? Evaluar la precisión. ¿Qué dice evalúe la precisión? Bueno, a ver, este modelo, ¿cuán bueno es? Bueno, dado el conjunto de datos, ¿sí? Dado el conjunto de datos, para saber si el modelo es bueno o malo, tengo que mirar esto, el R cuadrado, ¿sí? Que no es otra cosa que el R de Pearson elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice este R cuadrado? Me dice, bueno, que hay casi un 95% de que las variables predictivas, de que las variables predictoras expliquen a la variable predictiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Fíjense todo lo que hay que hacer para decir, bueno, a ver, bueno, no, para construir un modelo no, hay que hacer un poco más, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a pasar después? Nos va a pasar que nosotros cuando trabajamos con conjunto de datos y queremos estimar alguna ecuación, nos van a pasar una multiplicidad de cosas. ¿Qué va a pasar? Bueno, que ese conjunto de datos, por ejemplo, no se haya tomado de una manera aleatoria, sino que haya sido tomado a través de un muestreo no aleatorio, que la recolección de datos tenga algún problema, ¿sí? Entonces, por eso siempre digo lo mismo. Para este conjunto de datos, y eso es lo que tienen que decir ustedes tienen que trabajar de esta manera, decir, bueno, a ver, con este conjunto de datos, yo tengo este modelo. ¿Se entiende? ¿A dónde voy? O sea, hola. Sí, profe, se entiende. O sea, yo con este conjunto de datos, bueno, yo puedo armar esta es la ecuación que me da a mí con este conjunto de datos, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que otro investigador, si utiliza la misma base de datos, le tiene que dar lo mismo, o muy parecido, ¿sí? Si hace alguna estimación puntual, pues obviamente va a estar en el rango del intervalo de confianza, ¿sí? Si hace una estimación puntual de los parámetros. Sí, dígame, Carcel. Sí, consulta. ¿Entre qué valores nos tiene que dar
el R cuadrado para saber que está lo más preciso posible. Y, a ver, si te da más del 50% y explica bastante, ¿sí? Más del 50% explica bastante. Lo que pasa es que no es un indicador absoluto, ¿sí? Porque vos, teniendo, depende de cuál sea tu objetivo de investigación, es buena la pregunta. Si vos querés encontrar la asociación de las variables con un R cuadrado de 10, ya la encontraste ya, porque la relación existe, ¿sí? Lo que pasa es que esas variables explican poco. ¿Estamos? Pero la relación existe. Perfecto. Bien. Bueno. Profe, El R Eh, cuadrado es el coeficiente de, si es correlación de la correlación de Pearson o la correlación, el R de Spearman elevado al cuadrado, ¿sí? Lo que nos va a ayudar a nosotros es a decir, bueno, a ver, ¿cuánto explican las variables que yo estoy poniendo como predictoras a la variable a predecir? ¿Se entiende? Obviamente, si está el 0,95, bueno, me está diciendo que hay un 95% de que esas variables expliquen al volumen de madera aprovechable. ¿Cómo se explicaría el otro 5%? Bueno, a través del error aleatorio, ¿sí? ¿Se entiende, Bamonde? Sí, diga, no sé quién me iba a preguntar algo. no, si, profe, si podía repetir lo último que dijo en el punto 3. Lo último, no lo pude, ¿El de no la, alcancé a notar. el de la precisión? Me parece que sí. Claro, el punto 3 es eso, digamos. ¿Vieron ahí cuando me da la estructura del modelo? Yo voy a tener dos valores, dos estadísticos, el R y el R cuadrado, ¿sí? El R cuadrado no va a ser otra cosa que el cuadrado de la correlación de Pearson o la correlación de Spearman, depende de cuál yo esté trabajando, ¿sí? En este caso creo que es la de Spearman. ¿Sí? Lo otro es decir, bueno, a ver, ¿para qué me sirve esto? Bueno, el R cuadrado me va a servir a mí para decir, bueno, a ver, ¿cuánto de las variables que yo puse, que yo coloqué como predictoras, me van a ayudar a mí a predecir la variable predictiva? ¿Sí? ¿Cuánto explican esas variables a la Y? ¿Cuánto las X explican a la Y? Si está en el 95%, como está en este caso, y bueno, está explicando bastante, ¿no? Sí, y también tiene bastante sentido, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se llama? Que la altura del árbol y el diámetro del árbol explican el volumen de madera aprovechable, ¿sí? ¿Se entiende, Carcamo? Sí, ahora sí. Gracias. No, por favor. Bueno. ¿Alguna duda más? Entonces, profe, ¿el parcial podría ser algo así? ¿O esto es un ejemplo de...? No, vamos, lo estoy evaluando. Gracias por el caballero por hacérmelo acordar. Va a haber algo de teoría y también, obvio, de toda la práctica que hemos visto, ¿no es cierto? Toda la utilización del SPSS, eso va a estar también, ¿sí? Sí, sí. No o sea, de este tipo, obviamente, no les voy a dar no les voy a tomar cosas que no les di, ¿sí? Bueno, pues No, por favor. Bueno, acá me pregunta también. No, a ver, la teoría está en todos los libros que subió la profesora y todas las presentaciones que yo le subí en todas las clases. En todas las clases tienen una presentación, ¿sí? Sumado a lo que fuimos extrayendo de los libros, ¿sí? Que están ahí, que yo se los recorté diciendo, bueno, esto es importante, esto es importante, ¿sí? La teoría, claro, se saca de los libros, ¿sí? Los libros y lo que nosotros subimos en las presentaciones de las clases, ¿sí? Bien.
¿sí? Todavía no lo tengo definido cómo lo voy a hacer el examen. No sé si va a ser todo teoría, todo práctica, no lo sé todavía. ¿Sí? Esa es la verdad. No les voy a mentir. Mi idea sería poder, y acá cierro ya si no hay más consultas, mi idea sería poder presentar así un conjunto de datos, ¿sí? Subírselo un día antes, ¿sí? Obviamente, si lo hacemos así, para que ustedes ya sepan, digamos, de qué vamos a hablar, y que ustedes trabajen con el SPS y tirar algunas salidas, ¿sí? Esa por ahí mi idea. Con algo de teoría. La teoría siempre está. Es el eje de la carreta. Si no, la carreta se vuelca, si no hay teoría. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Paula, ¿querés agregar algo? No, nada más. Bueno, está claro, me quedó algo sin decir, algo que te acuerdes, que me haya faltado. No, lo del... No, que se aprueba con... Lo de... La nota era promedio 7, no sé si quedó claro eso cuando charlaban. Porque no es Claro, 7 o más, es promedio 7 o más entre el claro. parcial y el Pero recuperatorio. exacto. Eso es lo que está en la resolución. ¿Sí? Gracias, Paula. Viste, menos mal que te dije que hables. Bueno, gracias. Claro. Bueno. Bueno, quedamos acá entonces, ¿sí? Lo que dijo Erika. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Va a quedar abierto, ahí le vamos a abrir algún foro específico para alguna duda, pero las dudas tienen que ser puntuales, ¿eh? No, o sea, el R, ¿qué es la teoría del R cuadrado del modelo de regresión lineal? ¿Sí? ¿Está? Lo de 14, eso no es que es un número, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está el caso de González, de Alejandro Agustín González, que lo tengo acá, que me dijo que había desaprobado un práctico. Si él saca una nota y después saca en el segundo parcial otra nota, también 7, y bueno, pero tiene que recuperar la parte práctica, o sea, no es, o sea, tan lineal, o sea, decir, bueno, 7, 7 y 7 ya está, ¿sí? No es así, ¿sí? Vamos a ver las instancias de cada uno de los alumnos, ¿está? Bueno, ¿qué más? Lo que les estaba diciendo, que... voy a cerrar acá porque si no me distrae. ¿Qué le iba a decir? Lo que le estaba diciendo. Vamos a abrir un foro también en los recuperatorios para que como una de las dudas que puedan surgir, pero tienen que ser puntuales las dudas, ¿sí? No, explíqueme esto, o sea, todo esto, no. Tal cosa específica, ¿sí? ¿Se entiende? Como son la mayoría de las consultas o las tutorías, digamos, decir, bueno, traigan las dudas que ustedes, todo lo que leyeron y de todo lo que estudiaron, lo que estuvieron practicando, hay un paso que no le dan con la tecla, bueno, eso, no la teoría, ¿sí? No toda la teoría, toda la práctica. ¿Estamos? ¿Fui claro, chicos? Lo tenemos que ver, Brian, tenemos que, una vez que lleguemos ahí, yo le voy a decir, ¿sí? No, todavía eso, o sea, si tiramos todas las opciones, no lo puedo definir ahora, ¿sí? Todavía no sabemos cómo vamos a hacer el segundo parcial, ¿sí? Pero ya lo vamos a cerrar, no se preocupe usted. Profe, Nosotros vamos a a mí- buscar... Sí, no, termine, profe. Nosotros, o sea, no es que queremos hacerle la vida miserable a nadie, ¿sí? Creo que eso lo tienen claro, ¿no es cierto? O sea, si ustedes nos ponen todas las opciones para poder resolver hoy, cuando todavía no llegamos al problema, ¿sí? Hay una cosa que es fundamental en la vida y que seguramente se lo han dicho sus padres, es no nos hagamos problema antes que el problema llegue, ¿sí? ¿Está? Sí, dígame. Profe, no me quedó claro con el tema de los recuperatorios de los trabajos prácticos. Yo no sé si hay que recuperar todos los trabajos, o sea, hacer todos los trabajos que hay que hacer, rehacer todos. A ver, Alexi, se lo repito, por ahí nos entró un poco tarde.
las evaluaciones de los trabajos prácticos, ¿sí? Las evaluaciones de los parciales, del primer parcial y del segundo parcial, ¿sí? ¿Me sigue? Todo eso van a tener incluido la parte práctica, ¿está? O sea, si usted aprueba, si usted desaprobó el la parte de trabajos prácticos, en el recuperatorio va a estar incluido eso, ¿sí? Sí, lo entendí. Y tomó como ejemplo el caso de mi compañero Agustín, que él desaprobó unos trabajos y que iba... Claro, exacto, sí, sí, claro, si desaprobó los trabajos y aprueba después el segundo parcial, y bueno, después veremos una instancia, ¿sí? Para decir, bueno, a ver, que la parte y para entrar a la promoción directa, ¿no? Porque esa es la clave de todo, digamos, ¿no? Lo que quieren todos. Bueno, pero eso es como como llegar al cielo, digamos, ¿no? Este, lo tenemos que ver, o sea, tenemos que evaluar esa parte, porque esa parte quedaría ahí como media difusa, ¿sí? Pero lo vamos a ver, no se hagan problemas, ¿vale? Le vamos a dar todas las oportunidades que requieran, ¿sí? Las oportunidades que estén planteadas en los reglamentos de la universidad, ¿no? Obviamente. No le podemos tomar exámenes hasta diciembre del año que viene, ¿sí? Listo, profe. Bárbaro, gracias. Bueno, ¿estamos? Sí, profe, creo que se entendió bien. Bueno,